Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, y es el silencio. Pero no cualquier silencio, sino el silencio de alguien que, a pesar de estar constantemente bajo los focos, parece haber optado por un retiro estratégico de la conversación pública. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman, y de ese supuesto burnout que parece haberle rodeado en los últimos tiempos. ¿Por qué un actor con una carrera tan exitosa, un fenómeno global, de repente se apaga un poco? ¿Por qué no ha hablado abiertamente de esta sensación de agotamiento que muchos intuyen? Si este tema les genera tanta intriga como a mí, y si quieren entender un poco más sobre las presiones del estrellato y cómo se gestionan estas situaciones, les invito a quedarse hasta el final del vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Can Yaman. El nombre evoca pasiones, admiración, y sí, también una cierta aura de misterio. Hemos seguido su ascenso meteórico, desde sus primeros papeles en Turquía hasta convertirse en un ídolo internacional con seguidores en cada rincón del planeta. Sus proyectos son esperados con ansias, sus apariciones generan furor y su vida personal, para bien o para mal, es objeto de constante escrutinio. Y es precisamente esa intensidad, esa velocidad vertiginosa de éxito, lo que nos lleva a reflexionar sobre su reciente y para muchos notoria discreción. Se habla mucho de burnout, ese agotamiento físico y mental que surge de la exposición prolongada al estrés. Y cuando pensamos en una figura pública de la talla de Can Yaman, es fácil imaginar la cantidad de presión que debe soportar. Imaginen tener que estar siempre en forma, siempre carismático, siempre dispuesto a una sonrisa para las cámaras, a pesar de tener sus propios demonios internos, sus momentos de cansancio, sus días grises. La vida de un actor famoso no es solo alfombras rojas y aplausos, es un constante desafío a la resistencia emocional y física. Pero aquí viene lo interesante y lo que nos intriga, porque ese silencio. Si uno está quemado, si se siente agobiado, ¿no sería natural buscar apoyo, hablarlo, comunicar que uno necesita un respiro? Y si es alguien tan influyente, ¿no tendría un impacto positivo en sus seguidores el hecho de que él mismo normalizara la idea de que incluso los más exitosos pueden pasar por momentos difíciles y necesitan cuidarse? Podemos desgranar esta cuestión, e intentar arrojar luz sobre las posibles razones detrás de esta aparente reserva. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, un torbellino de expectativas, exigencias y una constante necesidad de reinventarse. Para alguien como Can Yaman, que ha alcanzado cotas de fama que pocos logran, estas presiones se multiplican exponencialmente. No se trata solo de memorizar guiones o de perfeccionar interpretaciones, se trata de mantener una imagen, de ser un referente, de ser una fuente de inspiración constante para millones de personas. Y cuando esta exigencia se prolonga en el tiempo, sin descansos adecuados o sin la posibilidad de baja para recuperarse, el riesgo de caer en el agotamiento se vuelve una amenaza real. Quizás la respuesta reside en la propia naturaleza de la industria. En un mundo donde la imagen lo es todo, mostrar vulnerabilidad puede ser visto como una debilidad. La perfección es a menudo el estándar exigido, y cualquier fisura en ese muro de acero puede ser explotada o malinterpretada. ¿Será que Can Yaman, consciente de esta dinámica, ha decidido gestionar su burnout de forma privada, sin añadir más leña al fuego del escrutinio mediático? La delgadez de la línea entre el éxito y el fracaso en el mundo del espectáculo es palpable. Una declaración sobre agotamiento, por muy honesta y necesaria que sea, podría ser tergiversada por aquellos que buscan el escándalo o que simplemente no comprenden la profundidad de la presión que enfrentan las celebridades. Podemos especular sobre varias razones. Una de ellas podría ser el deseo de proteger su marca personal. En el mundo del entretenimiento, cada declaración, cada gesto, cada pausa puede ser analizado y convertido en noticia. Si habla de burnout, ¿podría eso afectar a las ofertas de trabajo futuras? Podría interpretarse como falta de compromiso o de profesionalismo. Es una posibilidad que lamentablemente no podemos descartar en la industria del espectáculo. La reputación es un activo valiosísimo y en ocasiones, una declaración sincera sobre un problema personal puede ser malinterpretada por los contratistas o los productores, quienes podrían verla como una señal de inestabilidad o de incapacidad para cumplir con los compromisos. Otra hipótesis es que simplemente prefiere procesar sus emociones y encontrar sus propias soluciones. Sin la intervención externa.
No todos somos iguales a la hora de lidiar con el estrés. Mientras algunos necesitan hablarlo, otros prefieren la introspección, la meditación, o quizás simplemente un tiempo a solas para reconectar consigo mismos. Quizás su silencio es en sí mismo una forma de sanación, un acto de autocuidado deliberado y privado. El silencio, lejos de ser un vacío, puede ser un espacio fértil para la autocuración. Para algunas personas, el simple hecho de retirarse del torbellino de la vida pública les permite recuperar la perspectiva y las fuerzas necesarias para enfrentar sus desafíos. Piensen en la presión de estar constantemente en el ojo público. Cada movimiento es vigilado, cada relación escudriñada, cada entrevista analizada al milímetro. Para alguien que está experimentando un agotamiento significativo, añadir la presión de tener que explicarse ante millones de personas podría ser abrumador, incluso contraproducente. Es posible que haya decidido que la mejor manera de superar esta etapa es manteniéndose al margen del ruido, centrando su energía en recuperarse sin la carga adicional de tener que dar explicaciones públicas. La narrativa que se construye alrededor de las figuras públicas a menudo es dictada por los medios, y para alguien que busca un respiro, participar en esa narrativa puede ser contraproducente. Y luego está la cuestión de la comunicación en sí. ¿Cómo se comunica el burnout? No es algo que se pueda explicar con una frase corta. Requiere matices, honestidad y a menudo una cierta exposición emocional. Si Kanyaman no se siente cómodo o preparado para esa exposición, su silencio se vuelve comprensible, aunque sea frustrante para quienes le admiramos y nos preocupamos por su bienestar. El burnout no es una enfermedad fácilmente diagnosticable o explicable en términos sencillos. Implica una compleja interacción de factores emocionales, físicos y psicológicos, y articular esa complejidad de manera que sea comprendida por el público en general es un desafío considerable. También podemos considerar el factor cultural. Si bien Turquía es un país con una industria del entretenimiento muy desarrollada, las presiones y las formas de expresar las emociones pueden variar. Quizás en su contexto cultural, la reticencia a hablar abiertamente de problemas personales es más común, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Las sociedades tienen diferentes grados de apertura y aceptación de la vulnerabilidad. En algunas culturas mantener la compostura y la fortaleza es un valor primordial, y expresar las debilidades puede ser visto como una falta de carácter. Ahora, no confundamos silencio con apatía. Su aparente alejamiento de ciertos focos públicos no significa que haya dejado de trabajar o que no le importe su carrera. Es más probable que esté reconfigurando su enfoque, buscando un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal. Tal vez esté aprendiendo a decir no a ciertas demandas, a priorizar su salud mental y física, y a establecer límites más claros, algo que, créanme, es un desafío enorme para cualquier persona, y más aún para una estrella de su magnitud. La capacidad de establecer y mantener límites es una habilidad crucial para la sostenibilidad en cualquier carrera, pero en el mundo de la fama, donde las demandas son constantes y las expectativas infinitas, se convierte en un arte. Los rumores sobre su supuesto burnout surgieron, como suele ocurrir, de pequeños gestos, de ausencias notables, de cambios sutiles en su presencia mediática. Un actor que antes era muy activo en redes sociales, de repente se vuelve más reservado. Una aparición pública se cancela sin demasiada explicación. Estos pequeños detalles, sumados a la naturaleza exigente de su profesión, llevaron a muchos a concluir que algo estaba pasando. Y la ausencia de una declaración oficial al respecto solo alimentó la especulación. La mente humana es propensa a llenar los vacíos de información, y en el caso de las celebridades, estos vacíos a menudo se llenan con hipótesis y conjeturas. Es importante recordar que a pesar de ser una figura pública, Kanyaman sigue siendo una persona. Tiene sus propias luchas, sus propias batallas internas. Y si ha decidido que su camino para superar un posible burnout implica un periodo de introspección y discreción, debemos, en la medida de lo posible, respetar esa decisión. El derecho a la privacidad y a la autodeterminación es fundamental, incluso para aquellos que han elegido una vida bajo los reflectores. Forzar a alguien a exponer sus problemas personales solo puede agravar la situación. Pensemos en el impacto que una declaración abierta de Kanyaman sobre el burnout podría tener. Podría ser un faro de esperanza para miles de jóvenes y adultos que sufren en silencio, que se sienten presionados a mantener una fachada de éxito constante. Podría normalizar la conversación sobre salud mental en la industria del entretenimiento, animando a otros a buscar ayuda y a priorizar su bienestar.
Pero como decíamos, esa misma apertura conlleva riesgos y una vulnerabilidad que no todos están dispuestos o preparados para asumir. El potencial para un impacto positivo es innegable, pero el precio de esa apertura también puede ser muy alto. Quizás su manera de hablar de ello no será una declaración pública grandilocuente, sino a través de sus acciones futuras. Un regreso a la actuación con un enfoque más medido, proyectos que le permitan un mejor equilibrio, o incluso un discurso más maduro y reflexivo en entrevistas futuras cuando se sienta más preparado. El tiempo dirá cómo se manifiesta su proceso de recuperación. La sanación no siempre es lineal ni se manifiesta de la misma manera en todas las personas. A veces las lecciones más profundas se aprenden en la quietud y se demuestran en la forma en que uno reanuda su camino. Lo que sí está claro es que el fenómeno Kan-Yaman, y en particular su reciente silencio, nos abre una ventana a las realidades a menudo ocultas de la fama. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y los personajes carismáticos, hay seres humanos con sus propias fragilidades. Y que el éxito por sí solo, no es una vacuna contra el agotamiento. La fama, con todos sus beneficios, también viene acompañada de un conjunto único de desafíos que pueden poner a prueba la resiliencia de cualquier individuo. Es fascinante cómo un silencio puede decir tanto. En este caso, el silencio de Kan-Yaman parece hablarnos de presión, de introspección, de autoprotección y quizás, de un proceso personal de sanación que prefiere mantener en la esfera privada. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en todas las facetas de la vida, y especialmente en aquellas profesiones que exigen un nivel de visibilidad y exigencia tan elevado. La salud mental no es un lujo, es un requisito fundamental para el bienestar y el desempeño óptimo en cualquier ámbito de la vida. En definitiva, su ausencia de una explicación directa sobre un posible burnout nos deja con muchas preguntas, pero también con la oportunidad de entender que cada persona gestiona sus batallas de manera diferente. Y que a veces el mayor acto de valentía puede ser el silencio, el espacio que uno se toma para recuperarse y reencontrarse consigo mismo, lejos del clamor del mundo exterior. El silencio puede ser una forma de resistencia, de afirmación de la propia autonomía y de priorización del propio bienestar. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Kan-Yaman respecto a un posible burnout, reflexionando sobre las presiones de la fama, la industria del entretenimiento y las diferentes formas de lidiar con el agotamiento. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante y les haya dado pie a pensar en estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, les invito de corazón a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con amigos o familiares a quienes creen que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre el silencio de Kan-Yaman? ¿Cómo creen que se gestionan estas situaciones en el mundo de la fama? Los leemos. Hasta la próxima.